Bueno, de esta manera llegamos a la clase número 10 y la última de este ciclo de videos explicativos sobre lo que es economía de primer año, y como último tema he decidido incluir aquello a lo que llamamos marxismo, es decir, el pensamiento o la ideología marxista. ¿Bien? Para entender qué es el marxismo, primero tenemos que hablar de Karl Marx, ¿no? Nacido en lo que actualmente es Alemania, allá por 1818, fallece en Londres en 1883. Estamos hablando de un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, y militante del movimiento comunista, que tiene entre sus obras más destacadas, más representativas, el manifiesto del Partido Comunista, que escribe junto a Engels, que es bueno, otro pensador de la época, que colaboraron y con quien compartía ideas. Y también otra de sus obras más importantes es el Capital, ¿no? Publicada en varios tomos. Bueno, estas son algunas de las obras que en vida pudo llegar a, a realizar, a escribir para acercarnos a cuál era su idea. ¿Bien? De allí que este compendio de ideas sean llamadas marxismo, ¿no? Por Karl Marx. ¿Bien? No hay que confundirlas con el comunismo. El comunismo ya existía previamente. Marx lo que hace es tomar las ideas del comunismo, retransformarlas, repensarlas y crear algo nuevo, innovador, y que al día de hoy influye todavía en las formas en las que vemos el mundo, ¿no? Lo que crea Marx es una nueva visión del mundo. Podemos estar de acuerdo con ella o no, pero lo que sí no podemos negar es la influencia que tuvo en la historia, lo innovador y lo revolucionario de su pensamiento, y cómo ha influido ese pensamiento, que obviamente ha ido modificándose con el tiempo, ha ido variando, ha tenido otros grandes pensadores que han continuado con la obra, se han generado diferentes corrientes de pensamiento dentro del mismo marxismo, que están de acuerdo con algunos puntos, con otros están en desacuerdo. Eh, pero es un personaje histórico de los más importantes de la historia de la humanidad, y que marca un antes y un después con su ideología. ¿Bien? Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que Marx era un cuestionador del sistema capitalista. ¿Bien? Es decir, del sistema reinante en ese momento, del sistema reinante a lo largo prácticamente de toda la historia de la humanidad, y el sistema que actualmente es hegemónico. ¿Bien? Que involucra ideas como la propiedad privada, ¿no? Como la división de clases, y bueno, la vida básicamente, la economía básicamente como nosotros la conocemos en el día de hoy. ¿Bien? Marx, allá por mediados del siglo XIX, se empieza a cuestionar sobre estas ideas. Y dice, este sistema es injusto, ¿no? Este sistema ha ocasionado que la riqueza esté acumulada en muy pocas manos y que haya muchísima gente inmersa en la pobreza, ¿bien? Sin tener la posibilidad de salir de esa situación, ¿no? de insatisfacción,
de necesidades. Hay una constante explotación, ¿no?, de la clase poderosa, de la clase dominante y minoritaria, sobre una gran cantidad de trabajadores, ¿no?, que cobran muy poco y que tienen que trabajar muchísimo para apenas poder sobrevivir, comprar el alimento básico e indispensable para ellos y sus familias. Bueno, encontraba que el sistema era sumamente injusto y defendía la idea de que la historia se movilizaba gracias a la economía. Bien, Marx propone, su hipótesis es que el motor de la historia es la economía, que son los cambios de sistema económico que se van dando los que ocasionan que la historia vaya avanzando y que vayamos pasando de era en era o de época en época. Bien, su visión es fuertemente economicista. Bien, por eso, bueno, por algunos es criticado, porque para otros pensadores hay otros fenómenos que han ocasionado cambios históricos. Para Marx, básicamente, tenían que ver estos cambios con la economía. Y los cambios se iban dando cuando un sistema dejaba de ser productivo por alguna razón y se modificaba. Eso llevaba a un cambio histórico, pero de una u otra manera siempre había una clase dominante que seguía explotando a una minoría. Después, en términos históricos, podríamos avanzar a lo largo del tiempo e ir analizando época por época cómo llega Marx a estas conclusiones, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de tiempo y porque será un tema que después retomaremos, hoy no profundizaremos tanto en ello. Marx habla de lucha de clases. Quizás lo hemos escuchado en algún momento, pues una frase muy repetida, sobre todo por los movimientos socialistas, por los movimientos de izquierda, ¿no? Él decía, hay en la historia una lucha constante entre clases, entre la clase dominante y la clase pobre o trabajadora, ¿bien? Donde la primera intenta seguir acumulando su riqueza y para eso necesita explotar y que trabaje para ella la clase baja, la clase trabajadora. Bien, entonces esto va a ocasionar siempre un conflicto entre clases. Entonces, una de las respuestas que daba Marx es que en algún momento eso se iba a acabar, la propia humanidad iba a evolucionar e íbamos a pasar a una etapa que se iba a conocer como comunismo. Nunca se llegó a esa etapa, ¿no? Nunca el mundo alcanzó esa fase que profetizó Marx, en la que ya no existirían clases, ¿bien? No habría pobres, ricos, clase media, clase alta, no, sino que todos se encontrarían en una clase única, ¿bien? Económica y socialmente hablando. Y esa es la única manera en la que se iban a terminar los conflictos clasistas, ¿no? Los conflictos entre trabajadores y empresarios, ¿bien? Y donde se iba a poder construir una sociedad más justa y un mundo mejor. Bueno, lamentablemente los proyectos de generar países comunistas no respondieron a lo que se esperaba, ¿no? Dimos algunos ejemplos, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, también la Revolución Comunista de China. Bueno, hay que analizar caso a caso para ver qué sucedió en cada uno de ellos, por qué no se dio el éxito esperado, si lo que fracasó fue la teoría marxista, si lo que fracasó fue las personas que pusieron en la práctica y que no lo hicieron de la manera adecuada estas teorías. Bueno, esto es larguísimo para charlarlo. Y hay opiniones variadas y por supuesto todas ellas bien argumentadas son válidas.
Pero bueno, acá vemos la influencia de Marx, ¿no? Estamos hablando, yo mencioné 3 revoluciones históricas importantísimas, ¿no? Como la revolución comunista de China, como la revolución rusa, como la revolución cubana, todas ellas durante el siglo XX, que fueron inspiradas por el pensamiento de Marx, cuando ya hacía varias décadas que había muerto. Esto da ejemplo de cómo se llevó a la práctica el pensamiento de Marx, que no es algo que haya pasado con otros pensadores, ¿no? Realmente tuvo una influencia muy grande en la práctica y en la historia, ¿no? Con sus fracasos, con sus aciertos, como digo, bueno, eso quedará para un análisis más profundo. Vamos a ver algunas de las características, ¿no? de la obra de Marx. Él habla de materialismo histórico. ¿Bien? Es un concepto que tenemos que conocer. Él crea el materialismo histórico como una forma de comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, ¿no? Es lo que yo les decía, él le da al desarrollo de la historia un motor materialista, ¿no? Un motor sobre todo económico, ¿no? Según esta doctrina, esta forma de pensamiento de Marx, la historia es empujada hacia adelante precisamente por el choque entre clases sociales, ¿bien? Por ver quién se hace con el control de los medios de producción. ¿No? Los medios de producción, es decir, las empresas, la maquinaria, la mano de obra, bueno, todos los factores productivos, ¿no? Los medios de producción, ¿en manos de quién estaban? Bueno, estaban en manos de solamente unas minorías ricas, que como decimos, explotaban a las grandes mayorías pobres. Entonces él decía, bueno, la lucha se da por ver quién controla esos medios de producción. ¿Bien? Y es esa lucha por ver quién mantenía esos medios de producción que se va dando el desarrollo de la historia, ¿no? A través de la constante lucha entre pobres y ricos. ¿Bien? Que para muchos es algo que sigue sucediendo y que sigue alimentando el avance de la historia. Por eso es que la solución que proponía Marx era precisamente que no existieran más clases sociales, que hubiera una sola y que los medios de producción, ¿bien?, ya no estuvieran en manos privadas, no estuvieran en manos de una minoría privilegiada, sino que estuvieran en manos del Estado. Que el Estado funcionara como el administrador de esos medios de producción, ¿bien? Y que pusiera, como regulador, pusiera en manos del pueblo esos medios de producción y que fueran los propios trabajadores quienes se autorregularan. Bueno, esto es polémico, ¿no? Porque, como les dije, históricamente no ha funcionado como se esperaba. Bien, para llevarlo a un ejemplo práctico, ¿no? Supongamos que el día de mañana, bueno, los supermercados de Pinamar son intervenidos por el gobierno. Acá volvemos a lo que explicábamos sobre economía centralizada, ¿no? La economía centralizada surge en gran medida o está sostenida en gran medida por el pensamiento marxista. Supongamos que el gobierno toma los supermercados, ¿no? Se los quita a sus propietarios, ¿no? a sus dueños millonarios, y pone los supermercados en manos de los trabajadores, ¿no? Deja que los trabajadores se organicen por sí mismos, se distribuyan los roles, ¿bien?, de quién va a hacer cada cosa, de que todos se encuentren en una misma escala de valores, de compañerismo, y que todos tengan un sueldo semejante, ¿bien?, o igual.
pero que ellos mismos se autorregulen. Bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. Suena bien, pero llevado a la práctica no funcionó como se esperaba. Bien. Según Marx, el socialismo, ¿bien? Es decir, una sociedad económica pensada en el bien de la sociedad, con la intervención del Estado, sería el paso previo al comunismo, que sería ese fin que se persigue, en el cual no habría clases sociales, no habría conflictos entre pobres y ricos, porque no habría pobres y ricos, perteneceríamos todos a una misma clase social. Bueno, la mayoría de los países que han intentado implementar algo similar no han pasado de la etapa del socialismo, es decir, no han pasado del intento, no han llegado en realidad a ser verdaderos países comunistas. ¿Bien? Quizás lo más parecido sucedió en el principio de la Revolución Rusa, pero no se logró concretar según las expectativas. Entonces, bueno, hay muchos países que se hacen llamar comunistas, o que tienen un partido comunista, o que se hacen llamar socialistas, y en realidad lo son quizá de nombre, nada más, ¿no? También, para eso habría que ir país por país y hacer un análisis un poco más profundo. Pero no está de más mencionarlo para que entendamos lo que es el socialismo, para que entendamos lo que es el comunismo y para que entendamos qué es el marxismo, que son cosas distintas. ¿Bien? Bueno, hablamos un poco de esta idea del análisis de la historia desde un punto materialista, hablamos de la gran crítica al sistema capitalista, de cómo el socialismo podía transformarse de a poco en un sistema comunista, ¿no? Donde desapareciera la explotación del hombre por el hombre, porque Marx dice, lo que está sucediendo hoy es que, y sigue sucediendo, ¿no? El hombre explota al hombre, ¿no? Tiene que acabar esa lucha de clases. Las intenciones de Marx son muy buenas y es la primera persona quizás, o de las primeras personas que se pone inteligentemente a pensar en que el mundo puede ser construido de una manera más justa. Bien. No terminó su obra, ¿no? Seguramente tenía muchas más cosas por decir, quizás si hubiera vivido más años hasta podría haber visto el fracaso de la implementación de sus ideas y decir por qué fracasaron, porque lo que se hizo fue interpretar lo que Marx decía y aplicarlo según las conveniencias de cada uno. Y bueno, la verdad es que es ahí donde se empezaron a hacer las cosas mal. Por ejemplo, Marx hablaba de una dictadura del proletariado, ¿bien? Es decir, de la clase trabajadora, ¿no? Una dictadura de los trabajadores. Pero no estaba hablando de un golpe de Estado, no estaba hablando de una dictadura real, estaba hablando de un gobierno de los trabajadores. Bueno, esto se tomó al propósito, quizás malintencionadamente, por algunos gobiernos para instalar una verdadera dictadura, donde el Estado, como pasó en Rusia, como pasa en Cuba, como pasa en China, se aceptan ellos como representantes del pueblo y dicen entonces lo que hay que hacer. Bueno, eso es una dictadura, no hay democracia ahí. No es lo que quiso decir Marx. Marx hablaba de burguesía, que era la clase dominante de la sociedad capitalista y quienes tenían en su poder los medios de producción, las fábricas, las tiendas, bueno, es a los que se llamaba capitalistas, ¿bien? Y quienes se quedaban con la plusvalía del trabajo de los obreros, ¿no? Plusvalía es una idea también marxista
que dice, bueno, el dueño del capital, el dueño de la empresa, gana muchísimo dinero pagando muy poco dinero. Bien. Marx veía esto como injusto, dice, ¿no? Si los trabajadores son los que hacen rico al dueño de la empresa, ¿por qué no dividir todo de forma equitativa, ¿no? ¿Por qué seguir generando que existan diferentes clases sociales, ¿no? Va totalmente en contra de lo que hoy entendemos como capitalismo, ¿no? Donde el empresario que tiene el dinero y puso el dinero es el dueño de todo y contrata trabajadores y les paga para que trabajen para él y, por supuesto, es el que más dinero gana, ¿no? Marx decía, esta idea es equivocada, ¿no? Tendríamos que estar distribuidos de otra manera. Si acá los importantes son los trabajadores, que son los que brindan su tiempo, los que brindan su mano de obra, su sacrificio, y eso debería de ser valorado, no puede ser pagado con un sueldo mínimo, si eso es lo que hace rico al dueño, al burgués. Bueno, el proletariado era la clase trabajadora, ¿no? Que en ese momento, sobre todo, era fuertemente explotada por las clases más pudientes, ¿no? También después se habla de lo que es el lumpen proletariado, que sería una clase marginada, ¿no? Podríamos hablar incluso de la gente que vive en las calles, ¿no? En situación de calle. Pero bueno, básicamente él entendía que los trabajadores se enfrentaban a la burguesía, que eran quienes tenían los medios de producción, y eso generaba los conflictos sociales, económicos, bueno, y todos los problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? hasta el día de hoy. Esos son algunos de los rasgos característicos de los que habla Marx. Hay para hablar de esto muchísimo, yo no quiero extenderme en el tiempo. Marx estaba de acuerdo en la abolición de la propiedad privada. Él decía, no, a ver, los medios de producción, los negocios, las empresas, todo tiene que pasar a ser estatal, ¿no? Porque el Estado representa al pueblo, todo tiene que ser de todos. Esa es la idea de comunismo, ¿no? Viene de la idea de comunidad. Todos somos dueños de todo. Bueno, eso puede generar ciertos inconvenientes. Hoy nos es difícil pensar el mundo sin la propiedad privada. ¿Bien? Porque, bueno, en una situación de gobierno comunista, uno no tendría su casa, digamos, viviría en una casa. Pero si mañana el Estado decide que por el bien de la comunidad yo tengo que irme de esa casa, me tengo que ir de esa casa. ¿Bien? Y capaz me manda una casa más chica o me deja en la calle. ¿Bien? Si funcionara bien, si funcionara idealmente, quizás sería otra cosa, pero la verdad es que no ha funcionado. Ese es el problema. ¿Bien? Pero bueno, Marx quería acabar con la lucha de clases y la propiedad privada la entendía como un mal, ¿no? Como el demonio que había ocasionado esta lucha, ¿no? Porque todos querían, por ambición, tener más. Entonces, si desaparece la propiedad privada, desaparece la ambición y desaparece el conflicto. ¿Bien? Bueno, Marx nos habla de estas desigualdades sociales, nos habla de la necesidad, como decíamos, de acabar con la propiedad privada para que pase a ser todo propiedad pública. Dice que el salario del trabajador debe estar determinado por los beneficios que es capaz de generar. Bien. Y por el tiempo que dedica a hacer eso. Que lo que vale es su tiempo, sobre todo. Es una concepción distinta a la que existe actualmente, ¿no? Él decía, un trabajador, ¿no? Un trabajador de una fábrica, de un taller, ¿no? Que hoy cobra muy poco, en realidad es importantísimo porque está haciendo algo que es vital y que otra persona no lo puede hacer. Entonces, acá lo importante no es el burgués, no es el dueño de la empresa, sino es el trabajador.
Entonces, la importancia, el beneficio que genera él al trabajar, tiene que ser restituido de la misma manera y tendría que ganar muchísimo más dinero, ¿no? No ser un mero empleado, sino tener ganancias de la empresa para la que trabaja. ¿Bien? También Marx creía que el valor de la mercancía lo determina la cantidad de trabajo que fue necesario para producirse, ¿no? También totalmente distinto a lo que hoy entendemos como oferta-demanda. Él dice, bueno, esta silla llevó 20 horas de trabajo, bueno, su valor tiene que ver con el tiempo que se invirtió en eso, más allá de su utilidad, ¿no? Porque hubo una persona que se dedicó 20 horas a trabajar en eso. ¿Mm? El tiempo de trabajo dedicado a algo es lo que lo hacía importante, ¿bien? Lo que le daba valor, ¿no? Hoy no sucede así. Hoy hay cosas que se generan en 2 minutos y pueden salir miles de dólares, y cosas que se tardan años en fabricar y que, bueno, como no son del interés de nadie o de muy poca gente, no tienen gran valor, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto creía en una economía centralizada, ¿no? Donde los medios de producción estuvieran manejados por el Estado en representación del pueblo. Entre, bueno, otros muchísimos ítems. Por supuesto pensaba que el sistema de comunicación, de transporte y de educación debían de ser públicos. ¿Bien? Marx sostenía que el trabajo moderno era alienador, dice él, ¿no? Y nos transformaba en máquinas de trabajar y que nos quitaba la felicidad. Entonces él estaba en desacuerdo totalmente con la forma en la que se explotaba al trabajador. Decía que ese trabajo además era inseguro, ¿no? Que exponía al hombre a lastimarse, a sufrir, quizás hasta fallecer, ¿no? Y bueno, entre otros muchísimos temas que abordaba la obra marxista. Estoy tratando de no olvidarme ninguno de los ítems más importantes para que tengan una idea generalizada, ¿bien? Pero, bueno, a grandes rasgos eso es lo que define la idea de marxismo, y de esa manera concluimos con lo que fue este recorrido por economía de primer año. Todos temas que por supuesto profundizaremos en otro momento, y que son temas que, como se habrán dado cuenta, todos van de la mano, y para entenderlos hay que entender diferentes conceptos que, bueno, hemos dado a lo largo de estas 10 clases de video. Bueno, de esta manera concluimos entonces todas las temáticas relativas al módulo integrador para economía de primer año.